Si hay alguien que ha sabido construir su propio nombre en el mundo de la coctelería es Mona Galosi. Fue pionera en un rubro donde las mujeres no abundaban, trabajó en los mejores bares y restaurantes del país y terminó marcando su propio camino. Hoy, además de ser una de las figuras más reconocidas de la coctelería argentina, tiene su propio espacio, Punto Mona, un lounge bar donde combina creatividad y experiencia. También es speaker, participa en radio y televisión, sigue reinventándose en una industria que, como tantas otras, está en constante evolución. En este episodio de No Ordinary People vamos a hablar de cómo se construye una identidad en un mercado tan competitivo, de la intersección entre coctelería, arte y hospitalidad, y de los desafíos de emprender en gastronomía, en Argentina además, ¿no? Cabe aclarar. Mi nombre es Sabrina Maguas y esto es No Ordinary People, No para los amigos. En 2024 este podcast fue reconocido por la legislatura porteña como de aporte a la comunicación social de la ciudad, un reconocimiento que no solo celebro, sino que refuerza mi convicción sobre lo que hacemos acá. Esta temporada además tiene una yapa extra, que es que estoy siendo parte de una incubadora que es Matter, invitada por Luján Hider, de la marca Hider. Es una invitación a gestar proyectos, sostener vínculos y transformar realidades. Algo que vengo intentando hacer con Nope desde el inicio. Gracias por estar del otro lado, por compartir y por seguir siendo parte de esta comunidad. Hola Mona, gracias por estar acá. Un placer. El mío, enorme. Y no puedo dejar de decirlo, parecía que sos a Demi Moore, lo quiero decir desde el principio, porque la gente que va a ver se va a dar cuenta y los que escuchan van a querer ir a ver, así que vayan porque es idéntica, más linda, yo diría. Hay una pregunta de rigor en este podcast ya hace 7 años, que es ¿qué querías hacer cuando eras chiquita? Así que te la hago a vos también. En realidad, cuando era chiquita quería ser docente, que siempre jugaba a la maestra. Y creo que hasta los 10, 11 años yo decía voy a ser maestra. ¿Tenías alguien en casa maestra? No. No, pero me encantaba, viste, el pizarrón, la tiza, ponía las muñecas. Tengo 2 hermanos varones, yo soy la más chiquita y nada, me encantaba. Era eso y jugar con las muñecas articuladas y hacer ropita y iba por ahí mi vida, ¿no? Entre las muñecas y el aprendizaje. ¿Y qué terminaste estudiando? Estudié bastante, yo me he formado bastante y terminé siendo gastronómica. Empecé estudiando periodismo en La Plata, en la ciudad de La Plata. Yo soy rionegrina. Mi papá es de La Plata, así que nos mandaba a estudiar allá porque le parecía más seguro. Más chiquito. Sí, más chiquito, había familia. eh, y la verdad que yo no me sentía cómoda. Estudié 2 años. Cuando llegué a La Plata encontré un psicólogo y empecé a hacer terapia porque no me encontraba, me sentía agobiada, angustiada, deprimida. Y Tenías 18. tenía 18 y en realidad era que estaba en el lugar equivocado, no era mi lugar. Mis amigas estaban en Buenos Aires y también yo siempre quise vivir en Buenos Aires. Entonces sentí como un castigo que no me merecía. Y empecé a trabajar a escondidas y trabajaba en gastronomía como para solventar un poquito, juntar dinero y solventar algunos gastos, ya que era estudiante. Papá me mantenía y cuando logré tener un colchoncito pegué el salto, me vine a vivir a Buenos Aires. ¿Pero avisaste? Avisé. Avisaste, me voy porque ya tengo con qué. Avisé y fue difícil. Mi papá no estaba de acuerdo y sí, me costó el estar sola porque en realidad no me ayudó y no solo no me ayudó, sino que no me habló por casi 2 años. Fue muy duro. Pero yo sabía que tenía que marcar mi camino. Él había hecho su camino con lo bueno y lo malo y
y era mi vida, así que dije, bueno, salté. Qué varios. Sí. Muy bien. Sí, es una particularidad, ¿no? Tengo mucha fuerza y sé lo que quiero. Así que es como siempre supe lo que quería. ¿Pero te viniste a Buenos Aires a estudiar periodismo o otra cosa? No, porque en realidad periodismo... Tampoco yo quería ser diseñadora de indumentaria. Okay. Y periodismo fue lo que quedó porque en realidad en La Plata no había diseño. Mamá decía que yo tenía que ser actriz. A mí la actuación no me gustaba. La comunicación sí, pero yo quería ser diseñadora. Hice el CBC en la UBA, estudié el primer año. Ahí en Ciudad Universitaria. En Ciudad Universitaria, y hice en realidad el CBC y medio año de la carrera de diseño de indumentaria, y tuve un problema en la columna y bueno, tuve que dejar y terminé en un terciario. Hice en CETIC diseñadora modelista, así que me dediqué a la moldería y demás, pero siempre trabajando en gastronomía en realidad. O sea, ¿y trabajaste de eso? Nunca. Nunca. O sea, porque vos ya te habías armado como una experiencia en gastronomía de la época que juntabas plata. En realidad yo vivía de la gastronomía, Claro. En La Plata juntaba dinero. Cuando llego a Buenos Aires empecé a trabajar, hacía eventos, trabajaba como extras y trabajaba en una fábrica de ropa en Barracas. Vivía en San Telmo, me iba caminando, volvía, eso lo ¿Hacías moldes? Hacía moldes, barría la vereda, lo que sea. Lo que hiciera fábrica. Duré 3 meses porque no era para mí, era muy difícil. Claro, era pesada, muy pesada. Sí. Pero escúchame, en gastronomía, ¿qué hacías? En gastronomía trabajaba de camarera. Okay. En La Plata trabajaba como bartender, pero era qué sé yo, Fernet, comparado con lo que haces hoy, claro, es era una como ofensa a tu sí, era como mezclar bebidas y despachar en un bar. Boliche. No, boliche nunca trabajé. Okay. Trabajé en bares y en restaurantes. Sí. Y cuando dejé esta fábrica en Barracas, empecé a trabajar en un restaurante tailandés como runner, o sea, limpiando mesas. Al mes estaba como camarera, a los 2 meses era cajera y terminé 12 años trabajando en ese lugar donde me formé. Amo. Sí. ¿Existe ese lugar? No. Cuando vos te fuiste se fundieron. Al año y cerraron. Sí. Porque la cara era yo. Eras vos. La gente decía el bar de Mona. Yo sabía perfectamente que no era mío, pero yo empecé a trabajar ahí. Y me relacioné al ser cajera con la barra, época del 2000, crisis terrible. Entonces el dueño me dijo, ¿te animás a gerenciar y estar detrás de barra? Y yo dije, sí. Y de repente hacía de todo. Y trabajaba de noche, estudiaba de día, con mucho esfuerzo. Trabajaba de lunes a sábados, descansaba los domingos y a veces trabajaba en otros bares los domingos para juntar un poquito más de dinero. Y la verdad que eso de la perseverancia, de darle el tiempo a todo, de esperar también las oportunidades. Trabajando me conocieron, me descubrieron de una marca de aperitivos y me propusieron hacer radio. Porque sabía hablar, porque era mona y a la vez sabía de lo que estaba haciendo. Yo no era la época de ahora que todo lo googleás, si quieres saber la receta de un cóctel o la historia de una bebida. En esa época caminaba por la avenida Corrientes, encontraba libros con olor a humedad y eso era como decir, bueno, acá hay algo. Y aprendí de coctelería. Tomaba cursos con colegas que sabían tanto como yo o menos, pero yo quería estudiar y no habían universidades para ser bartender. Y me fui fogueando y a la vez seguía estudiando diseño, pero como que me llenaba un poquito más la parte de la coctelería y de la hospitalidad. Y a la vez tenía mis amigas, pero
¿viste? Odontóloga, otra trabajaba en un banco, otra era médica y la verdad que yo vivía de noche, entonces me perdía los cumpleaños, las experiencias, el compartir, seguía los vínculos, pero en realidad me vinculaba mucho más con la gente que no conocía que con mis amigas. Claro. Y empecé a encontrar un espacio donde yo me sentía feliz y donde también sentía que cuando preparaba un cóctel o cuando le servía un plato de comida a una persona, sonreía, disfrutaba, conectaba y yo, ¿viste? Eso me hacía bien. Y fue como muy paralelo que yo termino de estudiar y comienzo a trabajar en Radio Metro, en un segmento de coctelería. Empecé con una marca, la marca dejó el auspicio, sí, que fue como, no sé, 7, 8 meses, y la radio decide contratarme, porque tengo una risa muy particular, y a la vez la gente, yo mucha empatía generaba porque contaba, te hacía no sé, viajar, transportarte a través de lo que yo decía. Y creo que, bueno, esas fueron las herramientas de los 2 años que estudié periodismo, ¿viste? El tema de cómo podés describir algo que sea emocionante para el otro. Y después era muy estética con respecto al diseño, entonces llevaba todo eso más allá de la coctelería con estas herramientas y empecé a hacerme un lugar muy fuerte desde el lado de la comunicación. Qué loco, ¿no? O sea, y ahora, en esa época la radio ya se transmitía online. No. O sea, vos transmitías todos sin visual. Sin visual, pero había gente que hablaba de coctelería, pero yo llevaba todo. Claro. Entonces, qué sé yo, el conductor de repente me veía tenía elementos y vos hacías un despliegue. Hacía un despliegue, entonces ellos también, y ahí era como un ida y vuelta mucho más nutritivo, porque no es lo mismo contar algo sin, mostrarlo. Y bueno, yo también soy muy manual, ¿no? Entonces como era mucho más fácil describir lo que iba haciendo que mientras lo hacías, claro. Imaginármelo, contarlo, ahí pierde como un poco de frescura, ¿no? Ahora, cuando decías eso me imaginaba, yo justo te quería preguntar lo mismo, cuando hablabas de que un poco te alejaste de tus amigas, o tus amistades de antes. El mundo de la gastronomía o de la coctelería es como un mundo súper nocturno en general. Sí. Cuando vos estudiabas y laburabas de eso, te venía bien porque era justamente el shift, ¿no? El turno que no estabas ocupada estudiando. ¿Después te fue como fácil adaptarte a eso? ¿O era que era tan placentero, como decís vos, el servir, que te fuiste adaptando después? No, la verdad que tengo un nivel de adaptación muy alto. Te sobreadaptás. Sí. Fácilmente. Pero yo siempre disfruté el día. O sea, con mis amigas, obviamente en la semana era imposible, Vale. Pero sí los fines de semana compartíamos o los domingos. Pero yo siempre me levanté muy temprano, tengo mucha conducta, hacer deporte, o sea, la mañana es fundamental, yo funciono de mañana mucho mejor que de noche. Yo de noche tengo un mood más de, si tengo que preparar cócteles o, más de mano, ¿no? Más manual. Claro, no me pidas que diga mucho. No puedo pensar de noche. Claro, pero ¿y cuándo dormías? Dormía poco. De todas maneras, en el restaurante, 2 de la mañana ya estaba en casa. Entonces me levantaba a las 6, 6:30. Claro, pero son 4 horas. Sí. No voy a decir Neustar porque nadie va a saber. Nadie va a saber quién. Yo ahí sí. Habla de la edad. Yo sí. Vos también. ¿Pero porque Neusta dormía poco? Dormía 4 horas. Hasta eso decía él, duermo 4 horas. Dios. Programas periodísticos. Sí. Pero... No, sí. Y además era una época en que por ahí decir que uno duerme poco era un atributo. Sí. Porque quería decir que uno estaba siempre como medio on duty, tal cual, pero hoy ya se sabe que es importante dormir. Sí, yo hoy el plan 10 de la noche estar en la cama es wow, qué bueno. ¿Pero hoy lo lográs hacer eso? Sí. No trabajo mucho de noche.
Claro, ya no. No, ya no. Estuviste 12 años En el mismo lugar. En el mismo lugar. ¿Y cómo se llamaba? Empire Thai. Que no era el bar de Mona, No, pero... Empire Thai. Cuando comencé era Lotus Thai, Sí, Lotus Downtown, porque había otro Lotus en Cañitas, sí. restaurante tailandés, y después se convirtió en Empire Thai. Y la verdad que en la Cortada Tres Sargentos, en el microcentro, y fue un lugar que amé muchísimo. ¿Vos seguías viviendo en San Telmo? Yo viví Claro, te muchos quedaba años re en cerca. San Telmo, sí. Viví 7 años en San Telmo, después me vine para Palermo. Y la verdad que era un lugar que yo bueno, lo sentía propio, pero sabía que no era mío. Que eso es fundamental trabajando en gastronomía. ¿Por qué? Porque eso te pone el límite. Porque muchas veces cuando no está el jefe y si crees que es tuyo, viste que los límites o se empiezan a correr desdibujar. o empezás a abusar de un poder que no deberías tener. Entonces es siempre importante saber que uno tiene que ponerse la camiseta, pero que no es de uno, ¿no? Porque si no regalás, es muy fácil regalar lo que no es tuyo. Y bueno, eso es lo que a mí siempre soy muy honesta, muy recta, con mucha estructura, y en gastronomía creo que eso es lo que también me hizo abrir el juego y seguir avanzando. Ya hace 28 años que trabajo de esto, es un montón. Es un montón. Es un montón. Eso es súper joven además, pero además lo que está bueno del relato es que pasaste primero por todos los roles posibles. ¿En la cocina también estuviste en algún momento o no? Cocino muy bien. Sí. He ayudado, aprendí a cocinar tailandés. Sé cocinar muy rico. De hecho, de vez en cuando cocino en casa para amigas o para mi esposo. Qué bien. Y demás. He lavado platos, si faltaba el bachero. O sea, nunca se me cayeron los anillos. Siempre fui muy coqueta, muy prolija, sacaba lo que tenía que sacarme del cuerpo para, viste, qué sé yo, no romper, no estropear. Sí, para encarar el laburo. Sí, sí. ¿Cuándo fue? Ahí, obviamente vos dijiste, fueron 2 años. ¿Hubo un momento que tu papá se dio cuenta que lo que estabas haciendo te hacía bien? En realidad fue cuando tuve el problema de la espalda. De columna, exactamente, que de repente no podía moverme, tuve un problema en la cervical, una hernia discal que comprimió vértebras, estalló y perdí movilidad de brazo izquierdo, piernas, en una época que... Bueno, ¿de la nada? ¿Tuviste un accidente o fue No, totalmente? En realidad nací por forceps y tenía una cifosis en vez de una lordosis que yo no sabía. Y eso fue con generando el tiempo, claro. Los esfuerzos, ¿viste? El cargar freezers, el hacer un trabajo pesado. Sí, es muy manual y muy pesado. Muy pesado. Las bandejas también, porque los camareros, qué sé yo, ¿viste? De repente una bandeja, cargabas platos y sí, desarrollás una fuerza, una habilidad, pero que no está buena para... Y estás compensando con otra parte. Totalmente. Y yo tenía algo que no es congénito, pues fue cuando nací, no es que venía... Pero no sabías. Pero no sabía y bueno, del día de la noche a la mañana no me podía levantar y no podía... Estuve 3 meses en reposo absoluto hasta que papá pudo conseguir la prótesis y obviamente ahí fue que... Nada, cambió todo, ¿viste? Me ayudó, yo vivía con un amigo, ahí él me alquiló una casa durante 2 años para que yo no tenga que esforzarme tanto, pero bueno, tuvo que pasarme algo para que él reaccione y a partir de ahí todo cambió, el vínculo cambió y se murió, ¿viste? Orgulloso de su hija, de todo lo que había hecho a través de la gastronomía, aparte padres aftemios. Y la hija trabajaba con alcohol. ¿Vos siempre fuiste, ponele, de tomar o no? ¿Cómo llegaste a que te interese a mí, el hacer los tragos? A mí en realidad siempre me gustó cocinar. Mi papá y mi abuela paterna me enseñaron a cocinar desde muy chiquita. Yo cocino. Mi abuela tenía una chacra, entonces yo, viste, el tema de los sabores, de los ingredientes, cuándo cosechar el tomate, cuál es la mejor temperatura para la menta, todo eso lo tenía incorporado.
Y sí, la verdad que sí me gustaba beber. Sabía de bebidas, pero no era, viste, todos los fines de semana salía, bebía. Pero era algo que te generaba interés. Sí, y después en realidad la barra me generó una cuestión de seguridad y a la vez de fortaleza, porque estar detrás de barra en esa época, o por lo menos a mí, me generaba como esa cosa de, bueno, viste, fuerte, ¿no? Estoy con todas estas botellas, estoy a cargo, estoy mezclando, te estoy preparando lo que vos querés beber, pero por otro lado hay una barra, entonces me sentía segura porque, viste, había una distancia. Y esta cosa de poder y a la vez entender de sabores, como que me era fácil preparar cócteles, entender de proporciones, y una cosa me llevó a la otra. Cuando comencé a trabajar en radio, vi ahí un potencial y dije, pará, acá hay otra cosa, y lo primero que hice fue registrar mi nombre como marca. Entonces Mona Gallossi se convirtió en una marca. Y a partir de eso... muy bien. Sí, empecé a hacer... me acuerdo, tenía que hoy son grandes amigos, unos clientes, arquitectos, Gloria y Ricardo, que tenían el estudio a la vuelta del restaurante y venían siempre a tomar algo. Y Gloria cumplía 40 y me preguntaron si me animaba a hacer una barra de tragos. Dije sí, y yo tenía un Fiat Uno, las copas, compré copas, los insumos, botellas, era para 40 personas, sí. 40 años, 40 personas en su casa, y esa fue mi primera experiencia de barras móviles. ¿Fuiste sola o tenías con una camarera? Okay. y otra chica que lavaba las copas? Éramos tres, el Fiat Uno explotado, claro. Mi primer auto. Y a partir de ahí, yo tenía tarjetitas, me empezaron a llamar y empecé a hacer barras en casas, sin barras móviles. Y fue como mi primer proyecto. Solo, como un independiente. Totalmente. Entonces ya tenía la radio, las barras móviles. Y ahí seguías trabajando Seguía trabajando, porque la seguridad del sueldo fijo, claro. Era como todo bien, pero... pero los días que tenías que hacer esas barras, faltabas al Podía faltar. Sí, sí, ya habías pagado un derecho de piso. Sí. Y habías capacitado a alguien. Tenía a alguien, y la verdad que también confiaba mucho en mí, y si yo faltaba un día, el lugar estaba armado para que o sea, funcione. Es imposible, incluso hoy me pasa, que Vicky, que es manager de mi bar, digo, no puede ser que no vayas a un recital o que te pierdas el cumpleaños de, no sé, de una amiga, claro. O de tu mamá. Sí. O sea, las cosas tienen que seguir funcionando, si no estás haciendo mal las cosas. O sea, aprender a delegar es importante, enseñarle a otro, que el equipo trabaje como equipo, más allá de que existan las pirámides, es importante. Y así comencé. ¿En ese momento hacías tragos todos ya existentes o había tragos propios autorales? Lo que pasa es que yo también, mi base siempre fue la coctelería clásica, pero en una época de crisis, bueno, ¿Cuándo no fue esa época? No recuerdo. No me queda claro. Pero no, viste, no habían bebidas, no podíamos importar nada. Okay. Era como entonces nos poníamos creativa. Ay, no me sale la palabra. Creativos. Entonces, como bueno, infusionábamos bebidas, utilizábamos muchos ingredientes de cocina en la barra. Entonces ahí comenzó la coctelería de autor. En realidad 2003-2004 fue el gran auge de la coctelería de autor. Sí. Y ahí fue como la comunicación en radio, las barras, y me convertí en embajadora de Jack Daniels.
la primera mujer Wow. embajadora de un whisky. ¿Y eso fue porque vos hacías los tragos con el whisky? ¿Porque vos eras bebedora de whisky? ¿Cómo llegan? Porque hacía tragos con whisky, porque ya comunicaba en radio. Yo empecé a trabajar para el Grupo Campari. El Grupo Campari en ese momento tenía el portfolio Jack Daniels. Fue la gran vocera de los aperitivos cuando tenían polvo y nadie tomaba Campari Claro. o Cinzano o Chinar. Y yo hablaba de aperitivos. Y de repente ellos tenían el grupo Jack Daniels y les pareció como muy innovador que una mujer. Y fui una de esas primeras personas que empezó a hacer coctelería con whisky, que no sean los cócteles clásicos. Abrí Jack Daniels Bar en Punta del Este, después me convertí en embajadora en Chile también, entonces inauguré el Hard Rock Café, hacía cosas... Claro, te volviste como una rockstar de la barra. De la barra, y también marcando femineidad detrás de barra. No era ni la mujer objeto ni la masculina. Claro, que eso que decías vos cuando dijiste de que la barra te daba como poder y al mismo tiempo seguridad y te protegía, yo pensaba como, debe ser intenso trabajar en bares y en restaurantes tanto tiempo, qué sé yo, creo que en general para cualquier mujer en esa época por ahí había... no fue hace tanto, pero digo, hasta no hace tanto, había barreras que se pasaban permanentemente. Sí. Y se me ocurre que a la noche más. ¿Cómo fuiste viviendo eso y transitándolo? Yo, por suerte, tengo una personalidad muy fuerte y soy muy simpática, entonces en situaciones que podía salir con una sonrisa, salía con una sonrisa, haciéndome la boba. Claro. Y en otras oportunidades con cara, de tana enojada, con la vena hinchada. Pero pasó. Pero nunca me pasó nada realmente grave. Nunca. Nunca. No, bueno, menos mal. Lo que pasa es que... Pero mismo, sí, era una época muy machista. Sí. Y sí tenía que saber más que mis colegas varones y tener que dar examen todo el tiempo de que yo sabía y que podía. Pero por suerte, siempre trabajé en un ámbito cuidado. No, y además se me ocurre que cuando ya las marcas vieron tu valor, ahí ya era como una especie de bueno, ¿no? De aval, sí. De que acá no se podía, no era joda. No, totalmente. ¿Cuándo decidís tener tu propio lugar? ¿Cómo pasa ese tránsito de decir, bueno, tengo un emprendimiento, voy con la barra, me armo a... Mira, cuando yo dejo de trabajar en el restaurante, sí. Que ya tendría que haberme ido 3 años antes, pero bueno, había una cosa de cariño y de no dejarlo solo al dueño. Y vos le habías planteado y él te pidió que te quedes más. Sí. Y mis compañeros, que también era una época que no había rotación. ¿Cuántas personas trabajaban ahí? Trabajábamos 9 personas, sí. 3 en cocina y el resto en salón y bar. Okay. Éramos pocos. Bueno, en el turno noche, 100 cubiertos. No era tan chiquito, pero trabajábamos. No, era como... Era posta. No podías perder el tiempo o tener muchos empleados. Y también eso, ¿no? Época de crisis muy fuerte, entonces tenías que, los recursos explotarlos al máximo. En realidad, cuando dejé de trabajar, dije, bueno, me abro mi lugar. Yo siempre ahorré, entonces tenía mi colchoncito. Y Ricardo, que después se convirtió en el arquitecto de mi bar, me dice, no, Mona, no es tu momento, la estás pegando con esto, con aquello, empleados, vos tenés que seguir creciendo, ya vas a tener. Y yo soy una persona terca y omnipotente, entonces yo decía, no puede ser. Dice, Mona, pensá ¿cuál es tu norte?
Y cuando tengas claro tu norte, te vas a dar cuenta que si te abrís un bar ahora va a ser el peor error de tu vida. Y tenía razón. Y cuando me di cuenta que en realidad yo tenía todo para ganar y seguir creciendo, dije, no me puedo poner tanto peso en las espaldas cuando estoy saliendo al mundo. Y ahí estabas acostumbrada a un sacrificio enorme. Sí. Y pensaste, bueno, ese es el modus vivendi para siempre, forever and ever. Totalmente. Bueno, Ricardo que te señaló que no. Sí, es uno de mis mejores amigos. Vos lo escuchaste. Sí, y aparte, si bien hoy tiene 66 años y nada, el otro día festejó su cumple en mi bar y somos muy amigos. Y la verdad que para mí es un pilar muy importante porque también veía potencial, incluso Gloria, que con mucho amor, porque soy más amiga de él y ella aceptar, ¿viste? Esa también ese vínculo. Y la verdad que me ayudó entender, ¿viste? Que el mundo tenía más cosas para mí. Y empecé a hacer consultorías, empecé a trabajar para Osaka, fui la primera mujer que trabajó. ¿Y eso cómo pasó? ¿Vos te fuiste a ofrecer? No, me llamaban. Bien. Me llamaban. O sea, pero cuando dejaste el restaurante, lo que tenías eran las barras móviles. Eran las barras y la radio. Móviles, la radio, pero con las barras me iba muy bien. Claro, o sea, no es que necesitabas abrir el bar. Vos lo querías abrir, creías que lo querías abrir. Exactamente. Y la verdad que me iba súper bien con las barras. ¿Las barras era como la gente, era el boca en boca o hacías algún tipo de promoción? En realidad yo era la chica de la radio. Claro. En una radio líder. Claro, como fue viste como radio famosa. Yo era muy conocida. Decían Mona Galossi y como sí, o llámenla. Y empecé a trabajar haciendo eventos corporativos. Te estoy hablando hace, no sé, 20 años atrás. Hoy todos los bartenders hacen eventos para empresas o para marcas. Entonces yo trabajaba, qué sé yo, para Dior y sacaban un perfume y te desarrollaba el cóctel en base al perfume. Fui embajadora de Ford muchos años y sacaba cócteles sin alcohol para conductores designados en base a las características del auto que iban a lanzar. Y de repente me convertí en una persona que la gente deseaba, ¿viste? Todos querían hacer algo conmigo, desde autos, perfumes, nuevos bares, nuevos proyectos, restaurantes, marcas de ropa, y no habían redes. Claro. Porque ahora todos son influencers, todos son conocidos, y de hecho yo no monetizo por mis redes, yo no soy influencer, soy influyente, y mis seguidores tienen que ver con lo que yo hago. Y claramente ya mi vida fue cambiando, soy mamá, tengo mi empresa y demás, pero en ese momento era una rockstar que capitalizó, y una particularidad es que siempre valoré mi trabajo. Entonces, al valorar mi trabajo me monetizaba muy bien. Y qué bien eso, que me interesa hablar de eso porque es un aspecto que en general a las mujeres nos cuesta un montón. ¿Nunca tuviste ese problema? No, esto es lo que vale. Esto es lo que, porque sé. ¿Y cómo era el cálculo que hacías? Porque está claro cuál es el costo, obvio, pero después es tu hora, tu tiempo. Pero no es solo la hora y el tiempo que estoy ahí, sino ¿qué le aporto yo? ¿Qué aporto? ¿Qué vas a sacar de esto? Y también todo el tiempo que yo puse antes. O sea, desde el momento de que pierdo tiempo o no lo pierdo, pero estás invirtiendo, estoy invirtiendo en arreglarme, en elegir qué me voy a poner, en acompañarte, en desarrollarte el cóctel. Si te desarrollo un cóctel especial, bueno, eso tiene otro precio u otro costo. Si voy a estar una hora, si esto va a salir en medios de comunicación. Claro, porque al principio era, vos llevabas la barra, después ya era, bueno, la barra puede ir y yo puedo no estar.
estar, ya había un Exactamente. precio para que estés vos también. Sí. Qué interesante. Y con las marcas, trabajar de embajadora era como, bueno, viste, muchos colegas eran como, bueno, quieren que trabaje con ellos, qué guau. Y yo era, bueno, ¿quieren que trabaje con ellos? Sí, sí, que se pongan. Ahora, ¿vos hacías directo Yo el manejaba, vínculo sí. o no tenías como una agencia que te No. regenteaba? No sé cómo se Las dice. veces que tuve agencia No funciona. o que tuve community, no me sirvió. Un dato. Y hoy en mi empresa tengo mi equipo comercial, pero las Interno. reglas las pongo yo. Y es mi equipo comercial. Entonces, hay cosas que directamente las manejo yo, si es con una marca, pero si es con una empresa, lo manejan las chicas, vienen a mí, si no, estos son los parámetros, y nada, ¿Sentís también que tenemos una tarifa, ¿viste? ¿Siempre tuviste esa seguridad? Sí. Sí, sí. ¿Será que me costó todo mucho? Entonces, para mí todo tiene mucho valor. Yo creo que tiene más que ver con que te valorás vos, o sea, es como un tema de autoestima. No digo que no, pero digo, hay mucha Sí. gente que le cuesta las cosas, igual no logra como sentir su propio valor, que eso es duro. Lo que pasa es que también, o sea, yo armé una marca de mi nombre. Y esa marca habla de una calidad. Total. Sí, un estándar. De un estándar, exactamente. Y me conozco mucho. Entonces, al conocerme, sé cuáles son mis límites, qué acepto, qué no acepto, cuándo puedo ser flexible, cuándo no, con quién sí, con quién no. Y también hay no solo eso, sino que también es la cultura de la calle. Entonces vivo sola desde muy jovencita, bueno. Me cuidé siempre y también este olfato y trabajar de noche, uno puede ver a las personas desde otro lado y eso también es un potencial. Sí, una escuela increíble. Sí. Tenés encima. Sí. Eso estaría bueno enseñar también, además de los tragos, te digo. Yo me anoto, soy la primera alumna para desarrollar el olfato. Ahí cuando dijiste lo de los tragos sin alcohol, me quedé pensando, que era una de las preguntas que te quería hacer. Hay toda una movida ya hace unos años, no sé si tanto en Argentina, pero la siento muy afuera, esto de, bueno, demonizar bastante el alcohol, ¿no? Como acá siempre fue, bueno, el vino, un amigo, y la gente, no sé, en Argentina, en Italia también es muy así, como sí. Nadie cuestiona. El vino casi que no es alcohol, es agua, es parte de lo que tenés que tomar en cualquier comida. Pero bueno, hay esta cosa como muy ligada a la salud de poner como el alcohol en general cada vez como, bueno, cero tolerancia, ¿no? Ya no es una copita por día, ya no es nada. Y con eso vino de la mano toda una moda también de las bebidas sin alcohol. Yo no tomo alcohol hace, no sé, 2-3 años. Igual nunca tomé mucho. Y me encantaría poder tener más para tomar. No encuentro todavía en los lugares, como que vos vas y el otro tiene un trago divino en la mano y vos estás con un vaso de agua y rodajitas de limón es lo máximo que conseguís. Sí. ¿Cómo ves vos un poco eso y cuál es tu approach a la situación? Ha evolucionado, ya encontrás pomelada, limonada, sí, naranjada, ¿viste? Agua de Jamaica. En algunos lugares, yo particularmente tengo muchos mocktails en la carta de mi bar, en los eventos también, y soy una prepulsora hace muchos años, sobre todo cuando empecé a trabajar con automotrices. Claro. Y era cómo hago para entrar, porque también queremos que trabajes con nosotros, pero es alcohol, ¿cómo hacemos? Entonces entonces yo decía, te preparo, que la palabra mocktail en ese momento no existía o no estaba de moda. Sí. Te preparo un cóctel con las mismas características, pero sin alcohol. Entonces eso me hacía a mí trabajar mucho en sabores y en ingredientes.
Y otra cosa que me pasó, primero con mis amigas, pues yo fui mamá más grande, pero mis amigas fueron mamás más jóvenes, y esto de, viste, estar embarazadas, Claro. a mí venía a salvar y decía, ay, no toma alcohol, wow, te sirve una gaseosa, un jugo exprimido. Era un poco, viste, soberbia. Y después empecé, cuando mis amigas, cuando la gente que yo amaba mucho, no podían, empecé a buscarle la vuelta. Digo, no, ¿cómo puede ser que estén excluidas cuando deberían estar incluidas? Hay gente que no puede, hay gente que no elige, hay personas que nada, tienen responsabilidades como manejar. Esa es la mía. Entonces, siempre. ¿por qué excluirlos? Entonces, desde ese lado yo empecé, y de hecho trabajé para T-Connection, y les hice todo el desarrollo. Yo no tomo leche desde los 10 años y les hice todo el desarrollo de tilates, iced tea, detox, aguas saborizadas. Y la verdad que, viste, es un gran desafío, porque trabajar con alcohol hay una cuestión un poco más simple. ¿Por qué? Y porque en realidad yo te voy a convencer, obviamente, con los sabores, con el aroma, con la estética, pero el alcohol te relaja. Entonces, en algún punto, ya ni te importa tanto. No, claro, o además punto, es la bebida que la persona está eligiendo. Exactamente. Lo otro te falta ese player que termina de... Entonces, ¿cómo te convenzo? Y tiene que estar bueno, y tiene que tener contraste, y tiene que tener redondez, y tiene que ser sabroso, y tal vez tiene que tener poco contenido de azúcar. Hay un montón de desafíos. Y sí. Pero ahí volviste a la cocina un poco. Eso te debe haber gustado, ¿no? Nunca salí de la cocina. No, bueno, pero dentro de la profesión, como recordar todas esas cosas que tu abuela se había transmitido. Totalmente, totalmente. Y la verdad que me parece que es súper importante que en todas las cartas, en todos los bares, en todos los restaurantes, hayan opciones que sean saludables, sin alcohol. Y yo hoy, con el diario del lunes, también, viste, yo tengo etapas que no bebo nada, porque es mentira que porque trabajo de esto tengo que beber todo el tiempo. Claro. También uno tiene que limpiarse, elegís tomar menos, o tal vez eso tomás el fin de semana, o una copa de vino. Ya, viste, tenés responsabilidades, que levantarte temprano, o sea, como que la vida también va cambiando. Te lleva por otros caminos. Sí. ¿Y cuándo es entonces que finalmente decidís abrir Punto Mona? Punto Mona, en realidad, yo siempre fui muy nómade con respecto al trabajo, por los eventos, por las barras, por las consultorías. Cuando decidió ser mamá, yo siempre digo que mi ataque posparto, porque no fue una crisis, fue como un ataque rápido, es dejar de moverme. Quiero ser sedentaria y tener mi espacio. Y tenía la oportunidad, tenía la idea, pero bueno, lo hablaba con mi esposo, y tener un restaurante o un bar era muy esclavo, y viste, combinarlo con un bebé era... Claro. Y como también venía del palo de los eventos, dije, bueno, un espacio de eventos que yo lo pueda abrir de vez en cuando. Claro, que no esté todo el día. Exactamente, de vez en cuando abro con un pop-up y me saco el gustito de abrirlo al público. Y los eventos son, viste, sabes lo que vendés, el variable del consumo es más o menos, podés jugar con esa aguja que no es muy... Entonces no hay tanta... con un bar uno todo el tiempo está arriesgando un poco más, no sabes cuánta gente va a venir, cuánto vas a vender, seguro tenés mermas, tenés desperdicios, podés perder. En cambio, con los eventos es todo estructura chiquita, todo más inteligente. A medida. Exactamente. Y eso es lo que hice, y me fue muy bien durante 2 años. En 2018 abrí, estuve casi un año de obra en Chacarita, acá muy cerca, y llegó la pandemia. Y con la pandemia, como yo hacía eventos corporativos, me reconvertí. Yo no digo que me reinventé, porque no hice nada de lo... O sea, hice lo mismo. Hecho antes. Hice lo mismo, pero desde otro formato. Entonces hacía eventos digitales
me puse en una columna del bar un televisor, un switch con 3 camaritas, Sí. y hacía eventos corporativos, y armé Mona en Casa, que es una tienda de e-commerce que todavía funciona, con los cócteles envasados al vacío, y llegué a hacer más de 100 eventos en 8 meses virtuales. En un mes llegamos a vender 8.000 cócteles, todos tienen RNPA, exportado a Paraguay, a Uruguay. Qué espectacular, pero escúchame, ¿cómo te diste cuenta? Lo de los eventos, ahí había que cruzar una barrera más de dificultad, ponerle, Sí. no sé, de que la gente tuviese los ingredientes. Ahí vos les mandabas. Yo mandaba, nosotros le vendíamos a las empresas, entonces el paquete box, de la situación. El box con todo, habían algunos que no elegían y solo querían un regalito, un gift, y mandábamos un cóctel, hacíamos la logística, al cocinero lo reconvertiste en chofer. Sí. Claro. Y así, bueno, de hecho compré un utilitario para el recorrido, y a la gente le vendíamos tragos, no solo a las empresas, sino a todos los que estaban tomando en sus casas desesperados, deprimidos. Y vendíamos en Cardales, en Nordelta y en el barrio Padre Mujica. Yo sabía a quiénes vendía porque no cobrábamos el envío. Y bueno, el chico salía temprano. Y toda la cuestión del packaging y qué sé yo. Esto fue prueba y error, y la verdad que fue así. Los primeros 30 días de pandemia, yo estaba en mi casa de vacaciones, feliz con mi hijo, yo tengo casa, los animales, mi esposo, cocinaba, entrenaba, era como hasta wow. que te diste cuenta que iba a seguir. 30 días, pago todos los sueldos y se está achicando la caja, que no sé cuánto va a durar esto. Y empecé como angustiarme mucho, veía lo que hacían mis compañeros, mis colegas con bares, Inés, los monos, ludo, botellitas, porque bueno, tenían clientes, pero yo no tenía un lugar abierto al público. Claro. Y Juan me dice, vos sos creativa, anda, tenía permiso por gastronómica, anda, en ese momento se llamaba Puente, anda a Puente y fíjate qué podés hacer. Estuve un día, 2 días, y yo lo que veía era... ¿Sola o tenías alguien? No, sola. Y tenía envasadoras al vacío, tenía muchas botellas, muchos ingredientes. Yo trabajo con muchos ingredientes secos de pequeños productores, o dressing, vinagres. Y justo me escribe Sole Nardelli, y que estaba en Barcelona, y me dice, mirá amiga lo que están haciendo acá. Dice, vos podés hacer algo mucho mejor. Y era un cóctel envasado en una bolsa, sin etiqueta, sin nada. Y digo, claro, si yo llevo todo envasado al vacío a los eventos, es cuestión de entender... Ser un chiquito. Algo chiquito y entender cuánto pueden durar. Entonces hice pruebas durante un mes para ver cuándo se inflaba la bolsa, cuándo se fermentaban. Entonces habían cócteles no perecederos, claro, perecederos. Y la bolsita más chiquita la corté en 3. Entonces en un lugar tenías el líquido todo mezclado, el garnish, o en 2 dependiendo del tipo de garnish, y etiquetas. Todo esto, las primeras etiquetas salieron mal, bueno, toda una movida. Y usé mi teléfono, que es, la verdad que conozco a mucha gente, y le empecé a mandar a famosos. Decime qué pensás, si podés postear. Y había gente que me decía, ay no, pero es plástico, tiene los micrones más bajos que puede tener una bolsa y tiene menos contaminación que el alcohol en gel que estás usando vos. Claro. O sea, como, porque el fundamentalismo aparecía, y repente, decía, claro, sí, aparte de todo, que no, la sostenibilidad, que obvio, pero yo tengo que sostener una empresa. Y esto también habla de eso. Está bien, ahí te habrán apoyado los que... Y me apoyó mucha gente. Fueron muy pocos los que no.
Y yo preguntaba devolución, y ese mes de haber regalado, no sé, 1000 cócteles, que fue lo que hice, volvieron, y la verdad que... O sea que esa fue tu estrategia de difusión. Sí, regalarle a las personas con un buen packaging y que me digan qué cambiarían, y nada, iban con un recetario, con un QR, siempre, y yo dándole trabajo a otros, porque Claro. que la imprenta, que el diseñador, que el programador, armamos la tienda, que las bebidas que estaban, las empresas que de repente no estaban vendiendo, yo... Empezaste a comprarles. Y, Claro. Y la verdad que estuvo muy bien. Mona en Casa sigue funcionando, los packaging siguen vendiéndose, las experiencias, pero bueno, no fue sin costo. Todo tiene un costo. Y bueno, también era una época muy agotadora. Muy agotadora. La pandemia, bueno, más allá de que para muchas personas fue terrible, porque murieron muchísimas personas, pero digo, para muchos también fue una oportunidad de encontrar o de ver o de echar luz sobre cosas que no se hubiesen iluminado por ahí de otra forma. Sí, sí. Yo, la verdad que al principio muchos de mis empleados no creían en lo que estaba haciendo, no me acompañaban. De hecho, vinieron muchas amigas a trabajar conmigo, a ayudarme. Empecé a contratar otras personas, obviamente los que no confiaron, o los que tenían miedo los entendía, los que no confiaban después fueron los primeros que saqué del equipo. Sí, claro. Pero lo único que me arrepiento de esa época es que lo único que me importaba era mi negocio. Y me perdí un año de mi hijo, ¿viste? De verlo crecer, de irme muy temprano, de llegar muy tarde, ¿viste? De ese egoísmo de no, estoy cansada, y que era yo, pero ese yo tenía que ver con... Claro, mi miedo no era el enfermarme, mi miedo era perder todo lo que había logrado haciendo, ¿viste? Toda mi vida, porque yo no tengo socios, no tengo inversores, porque de venir con una mano adelante y otra atrás, ¿viste? De repente tener tu empresa, tener tu espacio, tener un montón de responsabilidades que son los empleados. ¿Cuántos años tenía tu hijo en ese momento? 4. Mira, yo tengo 3 hijos también. Lo único que te puedo decir como 3, mamá 4. es que yo creo que en el fondo debe haber aprendido mucho más viéndote salir a hacer lo que tenías que hacer, a seguir a flote, que estar pensando. Uno se siente, es como que la culpa viene, ¿no? Y vivimos en una sociedad con esta cultura judeo-cristiana que creo que a la madre le ha metido esa culpa que viene inexorablemente. Te volvés madre, pum, ahí te inyectan culpa. Es real. Es real. Pero después es nuestra responsabilidad intentar como despojarnos un poco de eso y ver. Los pibes aprenden observando, no es ni siquiera lo que uno les dice. Entonces, siempre lo hablo con mi psicóloga, ¿no? El tiempo es la calidad, no la cantidad, y ellos nos observan. Verte ir, no es que ibas a bailar. No, justamente estabas yendo a poder salvaguardar lo que habías construido durante tanto tiempo. Yo creo que es un ejemplo alucinante. Sí, de hecho muchas veces venía conmigo también, ¿no? Bueno. Obvio. Pero bueno. Esto es que tu perseverancia, vos decís que no la mamaste de nadie en tu casa. Yo tengo, viste, me impulso, soy fuerte, tengo esa cuestión de poco de ansiedad también, de seguir haciendo. Bueno, ya no corro tanto la zanahoria como antes, pero de mi familia creo que sí, creo que los más perseverantes son mi hermano del medio y yo, pero no sé de dónde viene, la verdad, porque no lo veo tanto de mi papá o de mi mamá, esa perseverancia y eso de, viste, decir, bueno, ya va a llegar poco a poco. De hecho, cuando transformé el bar, el salón de eventos en bar, no es que dije, ay, bueno, voy a pensar un concepto como hago con todo y lo voy a lanzar, ¿no? Tuve que transformarlo en el camino,
porque tampoco no tenía el dinero para cerrar y volver a abrir otra cosa. Y mi equipo me decía, no, pero no viene nadie. Y yo, ya va a venir. A venir. O sea, nadie más que yo, tiene ganas de que esto esté lleno. ¿Post pandemia o cuando? Post pandemia, 2021 fue muy difícil. Yo me quedé sin las cabezas, sin la gerenta general, sin la de administración, de recursos humanos. Entonces, toda gente joven, junior. Y la verdad que abrir ahora eventos no, pero sí se puede abrir a la gente para que, bueno, entonces abrimos como bar. Claro. Teníamos la habilitación como resto bar, entonces dijimos, bueno, vamos con esto y lo empezamos a abrir. Bueno, ahora cerrar, ahora delivery. Y ese sí, cada paso para atrás fue desgastante. Y sí, y un desgaste de recursos también. También. Y ahí fue que tuve este episodio psíquico, de mucho estrés. De mucho estrés y ahí fue como frenar y decir, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué es lo que quiero realmente? Y después de hablar mucho con Juan, que la verdad que mi esposo es un gran pilar de mi vida, y tenemos dos opciones. Todo esto va a pasar, pero si yo me quedo solo con el espacio de eventos y voy a estar infeliz porque voy a hacer lo que necesita la gente, lo que pide la gente o las empresas, y la creatividad que pude volver a ejercer este último tiempo con la pandemia se va a dormir de vuelta. Va a ser más arriesgado, pero creo que voy a ser más feliz, y a la vez tengo que formar un equipo nuevo y que hable de mí y empezar a delegar de a poco, y creo que lo voy a poder lograr, pero si él no me apoyaba no iba a suceder. Y me apoyó y fue así, y es así, y poco a poco maté Puente G y nació Punto Mona. Lo remodelamos, cambio el público. ¿En dónde está? Está en Fraga y Dorrego. Okay. Y seguimos haciendo eventos, pero late como bar, con buena gastronomía, y el lugar habla mucho de mí y es bastante cosmopolita, y tengo ese espacio creativo y también académico, porque siempre hay masterclass para gente, o traemos gente de afuera de una charla para la industria. Siempre hay un poquito de lo académico, que eso la maestra de la niñez aparece. Y después vivimos de las experiencias, y la verdad que no tengo rotación de empleados. Entonces es un montón. Fidelizo a mis empleados, trabajo mucho con ellos y ellos fidelizan a los clientes. Hoy el bar se llama Punto Mona, pues un lugar de encuentro, porque es un punto de placer, porque soy yo, pero si vas al bar, a mí me encontrás, pero no tanto como a Vicky o como a Nahue o a Juan Ignacio, que es el jefe de barra, y ellos son los que fidelizan a los clientes y que hacen propio Punto, entendiendo que no es de ellos, ¿no? Esa cosa. Sí, como hiciste vos antes. Sí. Así que eso es un desafío constante, y sobre todo hoy que hay mucha oferta y que es difícil. Cambió la escena desde que vos arrancaste. Muchísimo. Antes la gente salía y disfrutaba, iba a los lugares que le gustaba pasarla bien, y por ahí un día iban a La Cigala, otro día yo que estaba en el Downtown, otro día iban a Dada, otro día iban a Empire o a Filo. Y hoy la gente es, bueno, a ver qué bares están en los 50 Best o qué abrió nuevo, y las redes y esta inmediatez, y como tal vez no tienen tanto dinero, entonces buscan la experiencia, y como ya conocieron el mío, ahora quieren conocer el de Inés, y si no el de Tato, y viste como esa cosa de búsqueda de experiencia,
y no tanto de ir a ese lugar donde te sentís realmente cómodo, ¿no? Pensaba que yo soy tan fiel a mis hábitos que soy como de esas que quiere siempre repetir. Pero es verdad que por un lado la escasez, digamos, el recurso limitado, y si tenés una cabeza que dice por ahí hay algo mejor en otro lado, están todo el tiempo buscando, que creo que es un poco una realidad de estos tiempos, ¿no? De las nuevas generaciones, como de decir, bueno, pero en realidad pues acá a la vuelta de la esquina, pero no es igual. No. Si tuvieses que volver vos el tiempo atrás y hablar con una mona en alguna etapa de esta vida, ¿qué te dirías? Que no sea tan exigente conmigo misma. Sí, básicamente eso. La exigencia siempre me acompañó, ¿no? Y esa exigente porque soy exigente con los demás, pero sobre todo conmigo. Y esa búsqueda ¿no de la sí, hoy sí, pero esa búsqueda de la perfección que no es necesario. Hoy disfruto, pero también tengo 28 años de psicoanálisis, soy una persona que la cabeza va muy rápido, entonces trabajo constantemente y aprendí a disfrutar y aprendí a delegar, pero nada, me llevó un burnout. O sea, mi cabeza tuvo que colapsar pero por suerte fue como una muerte celular a esa mona que llegó con hambre a Buenos Aires y es eso, ¿no? Dejar de seguir esa zanahoria que tiene que ver no solo con el seguir avanzando y decir, bueno, esto no me alcanza, porque también es eso, ¿no? Lográs tener este pantalón, lo tenés y no, ahora necesito otro, ¿no? Esa cosa de seguir de insaciable. Totalmente, pero también esa zanahoria tuvo que ver con la exigencia. Entonces, mi lugar, o sea, los sillones son cómodos, hasta que llegué al sillón cómodo para el comensal, no para mí. Hasta que llegué a tener la cristalería que, viste, esa cosa de no es lo que yo quiero, nunca me conformaba. Y bueno, y hoy sí, porque sé que en realidad esa perfección no existe y que en realidad todo lo que tengo está bueno y todo lo que brindo está bueno para los demás. Me gusta la hospitalidad y el servicio, es eso, encontrar lo mejor para el otro. Entonces empecé a entender que lo mejor para el otro tal vez no es lo mejor. Sí, el otro nunca es tan exigente como vos. Esa es la cuestión. Totalmente. Pero cuesta entender eso. Sí. Porque también en el fondo yo me identifico un poco con todo eso que dijiste, pero es como que uno se está haciendo una trampa. Sí. Hasta que te das cuenta de eso, o sea, gana el que se da cuenta antes, ¿no? Porque si no es un desgaste enorme. Sí. Me llevó un poco más de 40 años, pero bueno, estás a tiempo, estás divina, escuchando. Te quedan por lo menos otros 60 a esta etapa de la vida, hay que pensar. Todo, sí, total. Todo evoluciona, así que, y yo creo que es eso, ¿no? La evolución tiene que ver con empezar a disfrutar el aquí y ahora y lo que uno ha logrado y lo que tiene alrededor. Y la verdad que después de haber trabajado tanto y de moverme y encontrar mi norte, tengo todo lo que jamás me imaginé, ¿no? De mi familia, un hijo hermoso, mis mascotas, soy revichera, tengo una casa, mi negocio, gente que me quiere, o sea, como que, me siento muy afortunada. Y de esa chica que llegó un poco asustada y sin saber qué iba a pasar, pero con ganas de crecer, la verdad que digo, bueno, este recorrido, no soy de frenar y mirar hacia atrás, pero cuando freno o cuando me hacen recordar, como en esta charla que voy moviendo, digo, sí,
y me olvido, ¿no? Pero he hecho tanto que... Hiciste mucho y con muchas ganas. Sí. Y se nota, Sí, dejaste huella, así que quédate tranquila que va a estar todo bien. Claro que sí. Gracias, Mona, un placer. No, No, gracias tengo que ir a a vos. Punto Mona a tomarme los Sí. mocktails. Por favor, hay cosas muy ricas. Voy a ir. Gracias. No, gracias a Placer. vos.